Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar del capítulo número 2 de la segunda temporada de Star Trek Lower Decks. Como dice el título, spoilers, están avisados. Un capítulo muy interesante, me divirtió muchísimo, pero el final fue algo como que no me terminó de convencer. Lo sentí como una salida fácil para volver al status quo. Ok, empecemos. El capítulo nos cuenta una historia bastante común en lo que es el universo de Star Trek, que es una misión de salvataje. Hay una nave del gremio que son coleccionistas, que en un capítulo de Star Trek The Next Generation, uno de estas personas quiso tomar a Data como parte de su colección. Y bueno, van ahí, van a revisar qué hay en la conexión, etcétera. Se agrega a nuestro trío en las Cerritos uno de los personajes terciarios, casi de fondo, que hay de los miembros de las cubiertas inferiores. Y empiezan a recorrer. Mariner empieza a chocar bastante con este personaje, porque es una persona muy, digámoslo así, que tiene una personalidad muy fuerte. Y Mariner tiene una personalidad muy fuerte. Entonces, cuando estas dos personalidades se cruzan, chocan mucho. Porque Mariner quiere hacer algo y él quiere hacer otra cosa. Y entonces empiezan a discutir. Mientras que al final de todo el periplo, dentro de la nave, cuando se empiezan a activar las defensas y tienen un montón de problemas adentro de esta nave, los que resuelven la situación son quienes no estaban dirigiendo al grupo ni discutiendo, que son obviamente Tendi y Rutherford. Por suerte para ellos, pudieron salir de esa situación tan complicada, volver a la nave y no pasó nada más. Dentro de la nave hay muchísimas referencias. Referencias al capítulo de la serie original cuando conocen a Abraham Lincoln o el capítulo de la primera serie animada de Star Trek, que es la serie animada de la serie original, donde aparece un clon gigante de Spock, si mal no recuerdo, que ahí aparece el esqueleto con el uniforme de la Federación de aquella época. Todo muy lindo de ver todas estas referencias que son muy graciosas. Ahora bien, por un lado tenemos esto de lo que es la trama principal y tenemos ya lo que sería la parte secundaria del capítulo. Y esto es algo que me gustó mientras lo iba viendo, pero al final fue lo que me desencantó. La temporada pasada terminamos con un gran avance en lo que es el personaje de Boimler. Él iba a cumplir su sueño de trabajar en una nave muy importante. Es más, había recibido un ascenso. Ya no era más un alférez, sino que ahora era un subteniente. Tenía su propia habitación, estaba en la mejor nave de la flota estelar, dirigida por una verdadera leyenda de la flota, como es Riker, y todo parecía ir bien. Obviamente el giro de la historia es: obtuviste lo que querías, estás en la mejor nave, tuviste un ascenso, estás rodeado de gente extraordinaria, pero tenés que soportar las dificultades que esto conlleva. Y eso era lo divertido, lo interesante, de ver cómo Boimler, que es una persona que, a pesar de que es muy voluntarioso y siempre está tratando de dar lo mejor de sí, es claramente una persona que todavía le cuesta muchísimo afrontar situaciones límite que en el universo de Star Trek están a la vuelta de la esquina todo el tiempo. Es una persona que, digamos, no tiene los nervios de acero
que hay que tener para poder sobrellevar misiones tan difíciles y tan tremendas como las que tienen que sobrellevar la Titán. Entonces, era lo divertido, poder ver cómo Boimler estaba asustadísimo, estaba con los nervios de punta, mientras el resto de la tripulación estaban calmados, diciendo sí, los pudimos derrotar, y Boimler estaba con los nervios destrozados. Eso estaba bueno, y eso era lo que para mí hacía muy interesante lo que estaba pasando en la Titán, y lo que a mí me gustaba era ver eso en la Titán, ver cómo una persona que no está mentalmente preparada para afrontar los peligros a los que se enfrenta la Titán tenga que ser el contraste con el resto de la tripulación súper experimentada, veteranos, etc. Pero el final del capítulo es muy triste porque vemos una evolución de Boimler, vemos cómo ha estado haciendo muchísimo para poder acomodarse a lo que es la Titán, de cómo incluso había podido llegar a conectar emocionalmente con sus nuevos compañeros de la tripulación. Y aunque eso es buenísimo y podemos ahí ver algo muy importante para el personaje, que es una evolución verdaderamente, y de cómo en una situación totalmente límite logra salir airoso de esa situación, lo que pasa al final es muy, para mí, un fallo de la escritura. Claramente, el contar la historia de dos naves espaciales y tener dos elencos de personajes es algo muy costoso. Tienes que animar más cosas, tenés que pagar a más actores de voz. Es comprensible que no se quiera gastar tanto en producir una historia que te cuente lo que está pasando en las Cerritos y en la Titán. Yo lo entiendo, pero a mí me da pena, porque en la resolución del capítulo ocurre un accidente de teletransportador, se crea un clon de teletransportación de Boimler, ese clon se va a quedar en las Cerritos, es más, se cambia el nombre, ahora no va a ser más Bradward, va a ser William Boimler, y entonces Bradward vuelve a las Cerritos degradado, ya no va a ser más el teniente, porque el teniente va a ser el clon, y todo vuelve al punto de inicio. Y es más, lo que hubiera sido interesante, que es ver cómo Mariner seguía enojada con Boimler, de que su relación estuviera rota por lo menos, y que no fuera un regreso al status quo original anterior al final de la temporada pasada, y de que se tuvieran que relacionar de manera diferente, o que Boimler buscara relacionarse más con otros miembros de la tripulación. No, tampoco eso lo vamos a ver, porque el final del capítulo es como Mariner no le gustaba tener de compañero de equipo, por decirlo de alguna manera, a este otro personaje. Entonces cuando llega Boimler, sí, llegó el chico que es como mi sidekick, entonces voy a poder hacer todo lo que quiera sin discutir con nadie, y Boimler me va a ayudar a hacer lo que yo quiera. Y entonces eso es para mí el regreso, lo que es el regreso al status quo anterior, que a mí no me gusta. A mí nunca me gusta eso. Yo siempre quiero desarrollo, que los personajes avancen y avancen y avancen, y mucho del desarrollo del final de la temporada pasada se pierde. Y yo entiendo, es una serie animada y busca más hacernos reír de las situaciones que les pasan, más que contar una historia mucho más profunda. Pero es una pena que el desarrollo que se había mostrado no se pueda seguir viendo, o por lo menos lo que nos muestra al final de este capítulo es eso. Ojalá me equivoque y en los próximos capítulos veamos que lo que vimos al final de la temporada pasada en verdad haya marcado a estos personajes.
El capítulo me gustó, esperemos de que la temporada mejore mucho más. Así que sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse. Adiós.